Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y hoy tenemos un podcast que está partido en dos. Para empezar, vamos a hacer el mismo ejercicio que nosotros hicimos en la antesala del 13 de marzo, que consistió en llamar a un grupo de analistas y preguntarles a ellos y a ellas las mismas 5 o 6 preguntas. Ellos contestarán y posteriormente nos encontraremos el martes en la mañana para grabar a ver cómo nos fue de predicciones, si acertaron, quiénes no acertaron, por qué y cómo leen finalmente lo que pasó. Y claro, yo entiendo que la futurología es el peor tipo de periodismo, pero cuando nosotros especulamos, aprendemos a analizar. Cuando nosotros especulamos con el futuro, podemos obviamente entender mucho de lo que está pasando en el presente y parte de eso pues es la idea detrás de este ejercicio. Eso y obviamente divertirnos apostando para ganar y perder y después llamar a ganadores y perdedores por igual y ponerlos a contar qué fue lo que les pasó, que la embarraron o que no la embarraron y que todos al final tuvieron razón. Esto era el total del episodio, pero hay tantas cosas pasando con la registraduría, con la credibilidad del registrador Vega, con las pocas garantías que hay y además con la llegada y no aceptación en el país de testigos electorales internacionales que pues tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso y además que Viviana Bello, periodista del Lunes en Mesa Capital, fue tan amable de pasarnos el resultado de una reportería que hizo precisamente sobre este tema. Arranquemos. Empezamos entonces con nuestro episodio sobre predicciones electorales. Se viene la primera vuelta del domingo 29 de mayo. Queremos de paso invitarles a todos y a todas a ir a votar, sin duda, porque se necesita que un país como Colombia aprenda a participar. Votar y después estar pendiente de los resultados, y luego hacerle veeduría a quien sea que haya ganado el puesto en el poder que se está jugando este domingo y si hay segunda vuelta el domingo 19 de junio. Tenemos varios invitados e invitadas, sobre todo invitadas. Con nosotros hablaron Juan Esteban Lewin, editor de La Silla Vacía. No, muchas gracias, Santiago, qué chévere estar acá. Tatiana Duque, directora del podcast Huevos Revueltos con Política de La Silla Vacía. Hola Santiago, hola a todas, muchas gracias por invitarme, siempre acá contenta de venir. Daniela Garzón, investigadora y analista de Pares Colombia. Muchas gracias a ti, Santiago, por invitarme, un gusto estar acompañándolos acá de nuevo. Juliana Hernández, directora ejecutiva de la organización Artemisas. Hola Santiago, muchas gracias a ti por volver a invitarnos siempre a estos espacios de análisis y de incomodidad. Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Es un gusto estar acá, Santiago, y a los oyentes que estén muy bien, les deseo buen día. Claudia Ospina, editora digital de Mesa Capital, investigadora de Volcánicas. Hola Santiago, ¿cómo vas? Gracias por la invitación a días de las elecciones. Y Jessica Blanco, que ustedes deben conocer porque es una influencer política, es youtuber, es tiktoker, es instagramer y se ha dedicado a hablar y a hacer análisis de las candidaturas políticas y es nuestra invitada más joven. No, gracias a ustedes, yo muy honrada de entrar a este mundo no tan centenial de los podcasts. Empecemos. La primera pregunta es, ¿cómo creen que van a quedar las elecciones de esta primera vuelta? ¿Será que hay segunda vuelta? Se la acepto. Yo creo que sí va a haber segunda vuelta. Creo que no hay duda de que Gustavo Petro va a pasar a segunda vuelta, así como no hay duda que Sergio Fajardo va a quedar muy lejos de eso. Lo que sí no me le atrevo a decirle de manera tan clara es si va a pasar Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández. Pues estadísticamente a Petro no le alcanza para ganar en primera vuelta. Igual, esa es como el discurso de la última semana de campaña ha sido ese, cambio en primera.
que fue lo que hizo que sacaran al alcalde de Medellín. De todas maneras, pues va a ser algo histórico que por primera vez en Colombia el candidato de la izquierda gane en la primera vuelta, y eso va a ser, todo lo que suceda con Petro de aquí en adelante va a ser histórico. Creo que la verdadera pregunta es quién va a acompañar a Gustavo Petro en la segunda vuelta, y ahí es donde está el quid del asunto. Y como se ve en las encuestas y lo que uno percibe es que va a haber una pelea, un voto finish entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, y en general creo que la gran pregunta que nos haremos este domingo es qué tipo de cambio quiere el país. Yo creo que va a haber segunda vuelta y que los candidatos que van a pasar a segunda vuelta son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Creo que no va a haber cambio en esa tendencia, a pesar de la fuerza que han querido mostrarle un poco al Rodolfo Hernández. Creo que la segunda vuelta desde hace rato está la suerte echada, y yo me voy con esos dos caballos. Creo que con lo que está sucediendo en los últimos días, quien va a pasar a segunda vuelta sigue siendo Fico para mí. Creo que, no sé, como que leer el cuadro y pues las encuestas realmente miden un momento específico, un retrato específico de lo que sucede. Pero también creo que Fico reúne pues a un montón de clase política, de establecimiento, de sector empresarial, contra el que Rodolfo, que hasta ahora está empezando, no sé si lo logre, ¿no? Y porque además es un fenómeno que crece muy rápido en las últimas semanas, aunque hay encuestas que dicen que no están públicas que va a ser él, pero yo sigo pensando que va a ser Fico Petro. Definitivamente va a haber segunda vuelta, a pesar de que las campañas están tratando de arañar eso. Nuestro análisis sugiere que Petro va a ganar en la primera vuelta con cerca del 43 al 42, 41% de los votos, y está muy competido el segundo puesto entre Fico y entre Rodolfo, y nosotros pensamos que va a pasar Rodolfo. Lo primero que tengo que decir frente a esto es que yo desde el principio he creído que sí va a haber segunda vuelta. Y creo que ahorita ya con todo el tema de la coyuntura actual de estas últimas semanas, que además han sido claves, las 2 últimas semanas de las campañas de verdad han cambiado mucho el panorama, confirman mucho más que efectivamente va a haber una segunda vuelta en la que creo yo va a pasar Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Puede que Federico Gutiérrez dé la sorpresa, pero la verdad siento que esos son los 2 candidatos más opcionados para llegar. Obviamente teniendo una diferencia bastante amplia entre Petro y Rodolfo, porque pues Gustavo Petro, no solo por las encuestas, sino por el ambiente que se ve en el país, pues es el que tiene mayor apoyo. Desde lo politóloga y no desde el corazón, pienso que sí va a haber segunda vuelta, que eventualmente en esa segunda vuelta está Petro. Esperaría que en esta primera saque un poco más de 9 millones de votos para que pueda darle una buena jugada en la segunda vuelta. Realmente como que la situación de mi otra competencia en TikTok, Rodolfo Hernández, me preocupa un poquito. Esta última semana le ha dado bastante fuerte, entonces creo que no sé si necesariamente puede remontar a Fico, pero sí es como una probabilidad. Ahora se volvió una probabilidad del asunto. Entonces voy a tirarle a la básica de segunda vuelta Petro Fico, porque deseo con todo mi corazón que el TikToker Rodolfo que como TikToker y no como presidente. ¿Qué pasa con la competencia entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández? Pues veo justamente como esos 2 grandes factores. Si uno mira las encuestas, la opinión, pues la reportería que hemos tratado de hacer aquí en La Silla Vacía para saber qué está sintiendo la gente y demás, por ejemplo, por el voto útil, parecería que es más fuerte lo de Rodolfo Hernández porque tiene el momento, tiene la atención de la gente, encarna además esa emoción de cambio que es la emoción de la que se trata en estas elecciones. Es decir, si Gustavo Petro no gana es porque no logró encarnar suficientemente el deseo de cambio. En cambio, Federico Gutiérrez, pues claramente no encarna mayor cambio, sus propuestas son de pequeños ajustes, no, en general yo creo que lo han logrado encuadrar bien y con buenos argumentos, digo, no es solo una cuestión de narrativa, que es el continuismo del gobierno. Entonces yo veo más fuerte a lo de Rodolfo. Claro, la pregunta es si las maquinarias se le van a mover a Federico Gutiérrez, porque tiene la gran mayoría con él. Rodolfo no tiene prácticamente ninguna, Petro sí se le quitó algunas a Federico Gutiérrez y eso, por ejemplo, puede hacer que Federico no alcance a pasar, no tiene suficientes maquinarias. Pero solo un dato más interesante, hablando con políticos tradicionales aquí en La Silla, nos han dicho cosas como, oiga, yo no sé si poner buses para llevar a la gente a votar,
porque van y me votan otra vez por Petro, como pasó hace 4 años cuando llevaron buses por Vargas Lleras y no votaron por Vargas Lleras, o incluso por Rodolfo. Cuando usted ya ve a los políticos tradicionales con esa duda, creo que eso refleja lo que ya más o menos sabemos de que las maquinarias no son tan relevantes a la hora de una elección presidencial. En este momento yo creería que va a pasar Rodolfo Hernández, puntualmente porque la molestia que uno percibe en las redes, en la calle, con las reporterías que hacemos es un hastío hacia el establecimiento, y así él no lo quiera ver así o no se quiera mostrar así, Federico Gutiérrez pues se ha vuelto el candidato del establecimiento, el candidato del gobierno nacional, del uribismo. Así nunca se haya subido con Álvaro Uribe a una tarima, pero pues se subió con todo el uribismo por todo el país en sus tarimas, de los partidos tradicionales, del empresariado, y eso es justamente por lo cual la gente salió a protestar hace un año y hace 3 años. Entonces, creo que Rodolfo Hernández ha sido, para bien o para mal, una alternativa política para la gente que inicialmente tenía un voto vergonzante por el uribismo o inicialmente no estaba conforme con ninguna de las opciones, ni siquiera la opción de centro, ni siquiera la opción de Petro, y empezó a conectar con una gran cantidad de gente a la que necesita o que sentía que necesitaba a un antisistema, a un outsider de la política, y eso es lo que es completamente Rodolfo Hernández, un tipo chabacán, grosero, impertinente, pero al mismo tiempo que tiene un gran discurso en redes sociales, que se vende como el viejito chistoso, pero al mismo tiempo dice, es que yo soy millonario, yo no necesito robarle a la gente, ni robar plata, hay que sacar a todo el mundo, etc., etc., etc. Entonces, siento que toda esa combinación de factores más el hastío que hay en la sociedad va a hacer que Rodolfo sea el contendor de Petro a partir del domingo. Bueno, yo creo que primero la fuerza de Hernández ha venido principalmente de las encuestas que se conocieron las últimas semanas, y pues dado que las encuestas no han sido propiamente la cosa más infalible, yo tiendo a creer que por las cuentas que nosotros hacíamos de apoyos en el Congreso, de clanes políticos, de maquinaria, el apoyo por lo que valga el uribismo hoy, Federico Gutiérrez sigue teniendo un electorado con mayor facilidad de hacerlo contable para nosotros como analistas. Sin embargo, aunque Rodolfo Hernández ha logrado como llegar a unos públicos que para nosotros a veces por las burbujas en las que estamos son difíciles de ver, creo que solo la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que se conoció el jueves pasado los daban como empatados, en las demás siguen teniendo distancia y no es una distancia menor. Entonces, por eso creo que Federico Gutiérrez va a ser el candidato de la derecha en la segunda vuelta. Bueno, yo creo que así Federico Gutiérrez represente el continuismo del gobierno, ¿no? Que es también una de las razones por las que Rodolfo coge tanta fuerza, y es la gente que ya está cansada de ser parte como del debate de la política tradicional, que si es izquierda o si es derecha, si estoy con Petro o estoy en contra de Petro, si soy tibio, soy fajardista. Pero Fico sigue recogiendo el sentir de un país que es un país terrateniente, que es un país feudalista, que es un país donde las casas políticas se agrupan, y yo creo que sigue teniendo importancia y relevancia a territorios que siguen dominados por los clanes de siempre. La costa Caribe, por los Char, y pues hablar con alguien que está en Barranquilla es ver fotos de Char con Fico en absolutamente toda la ciudad. Y si bien Rodolfo se está ganando el voto de la ruralidad y de las mujeres de la clase media, pues también hay que tener presente que si esa votación de la ruralidad sucede como ha ocurrido en Colombia, que se ve trastocada por unas dificultades de acceso en las carreteras, porque los grupos armados no dejan votar, porque las mujeres tampoco tienen con quién dejar a sus hijos o a sus hijas para poder llegar, seguramente no va a lograr la votación así en términos de opinión, él esté conquistando un voto que es nuevo. La disputa entre ellos dos, yo creo que más allá de ser una disputa, es un país, yo creo que podría estar en el mismo espectro político, que extrañamente, por ejemplo, el votante o el tipo de votante que tiene Rodolfo es un tipo de votante distinto al que tiene Fico Gutiérrez, pero el tipo de votante que tiene Rodolfo es un votante que pues es el que uno siempre se pregunta por qué una persona clase media baja, o por qué una mujer rural, o por qué una persona que está en la ruralidad votaría por un proyecto de país que no les incluye. Y yo creo que la bandera, por ejemplo, de educación versus la que tiene Fico de seguridad nacional, de alguna forma ha calado mucho a raíz de las movilizaciones que vienen dándose desde antes de la pandemia, pero también porque ha sido una movilización que ha puesto sobre la mesa las agendas de la juventud, que al final son la educación y no necesariamente la seguridad, que es como la bandera de Fico. Pues yo le atribuyo dos grandes categorías a que Hernández pueda potencialmente ganar el domingo. La primera es que
Rodolfo Hernández ha demostrado que sí tiene una candidatura viable en una segunda vuelta, presumiblemente contra Gustavo Petro. Ya los sondeos lo empiezan a mostrar muy cercano y Rodolfo empieza a recoger apoyos de personas de la derecha que perciben que Federico Gutiérrez se estancó en 22, 23% de la intención de voto y que no crece y que en una segunda vuelta contra Gustavo Petro a Federico Gutiérrez no le iría bien, precisamente porque Federico Gutiérrez es el más gran representante de la continuidad en los candidatos que están en la campaña política. En cambio, Rodolfo Hernández representa el cambio, un cambio abrupto, un cambio grosero, un cambio, digamos, muy fuerte, que también es entre las razones por las cuales Gustavo Petro tiene una ventaja en este ciclo electoral. Entonces, los votantes desencantados de Federico Gutiérrez, algunos que piensan que Sergio Fajardo tampoco va a llegar a una segunda vuelta, e incluso algunos votantes de Petro que quieren cambio, podrían posiblemente pasarse a las filas de Rodolfo, y eso podría sí llevarlo a una segunda vuelta contra Petro. Yo siento que siempre ha sido una gran opción. Lo que pasa es que Federico Gutiérrez, como hizo parte de una coalición, hizo parte de las elecciones, pues de las consultas que se hicieron en las elecciones al Congreso, tuvo mucho más protagonismo siempre. Igual que pues, todos los candidatos que estuvieron en las consultas, al final ganaron un poco más de protagonismo, porque si recordamos en las elecciones al Congreso, las consultas se volvieron la prioridad para muchos medios de comunicación y de hecho quedaron un poco alejadas hasta la pedagogía para el Congreso, porque pues todo el mundo estaba pensando en las consultas, y eso permite que todos los candidatos que hicieron parte de las consultas se volvieran mucho más populares a nivel nacional. Pero Rodolfo Hernández siempre ha estado ahí. De hecho, pues felicito mucho a su equipo de comunicación porque ha hecho una estrategia brillante a nivel de redes sociales de centennials tipo TikTok. Es un candidato que está en todas las tendencias todo el tiempo, así sea en burla o no, pero logra llegarle a mucha gente de manera además amigable y de una manera distinta a lo que normalmente en la comunicación política se hace. Rodolfo realmente tiene las redes, o sea, más allá de ser el TikToker número 1, que ya fue destronado por Petro, de hecho, pero bueno, tiene las redes sociales, sin duda tiene un buen equipo de comunicaciones, entendió que en el siglo XXI la estrategia política tiene que tener de la mano las redes sociales, y eso se muestra mucho en su campaña. O sea, él comenzó hace rato, no en las calles, pero sí en las redes, y eso siento que le ha dado un impulso estas últimas 2 semanas. Le ha dado mucho al tema de generar comunicaciones más estratégicas que les lleguen a los jóvenes, que convenzan a esos públicos indecisos que toman la decisión en las últimas 2 semanas, y siento que eso es lo que lo ha disparado en encuestas, pero además porque ha capitalizado el discurso que hace 4 años capitalizó Fajardo, que era el tema del centro, y que tiene, pues, Fico tiene las maquinarias, sin duda alguna, o sea, tener al Partido Liberal, tener al Partido Conservador, los eventos que ha montado el Partido Liberal en estas últimas semanas antes de que cerraran tarima, pues muestra mucho como la fuerza que tiene estos grupos políticos en las regiones y la influencia que tiene su apoyo, más allá de que en las noticias salga que están junto con él. Eso mueve plata, mueve gente, mueve grupos políticos, y también al estar de la mano con personas como Char, como Peñalosa, pues siento que sí puede representar una fuerza política importante que a lo mejor entra y compite con Rodolfo, porque Rodolfo puede tener las redes, pero está moviendo ahorita mucho el voto de opinión, y Fico, bueno, pues ese voto histórico de las maquinarias colombianas. ¿Cuál es el futuro del centro político, teniendo en cuenta la debacle de la coalición Centro Esperanza, la caída en las encuestas de Sergio Fajardo? ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que, bueno, yo no sé cuál es el futuro porque depende de lo que sienta la gente y definan los líderes. Yo sí creo que uno puede ya hacerse una autopsia de su fracaso, o del fracaso de la campaña de Sergio Fajardo y de la coalición Centro Esperanza en estas elecciones. Una columna que salió en La Silla Vacía el fin de semana pasado, el sábado, si mal no estoy, de un profesor que se llama Andrés Parra, que decía algo muy interesante, y es: el problema de ese llamado centro político en estas elecciones es que se definió geográficamente, es decir, eso que dicen por oposición a, ¿no? Yo estoy en la mitad, no soy ni el uribismo, ni Petro, la izquierda, no soy pero no se definió de una manera, digamos, ideológica con una propuesta
propuesta para el país, que por ejemplo podría ser una propuesta desde lo liberal, que era un poquito la visión de Alejandro Gaviria, si se quiere. Y el problema pues es que si no le proponen a uno nada, sino no ser ni una cosa ni la otra, pues eso es muy difícil que emocione. Se necesita que haya unas características muy particulares. Entonces yo no sé si el centro, los líderes de centro o qué líderes de centro van a liderar eso, si lo van a liderar, qué va a pasar. Lo que creo es que en tanto no haya una propuesta diferente, ¿no? Que se diferencie, que diga de manera clara y que tenga el eje de su narrativa sobre eso y no polarice, va a ser muy difícil que el centro coja fuerza. Es más, en cierto sentido, hoy Rodolfo Hernández es el centro, o más bien se ha llevado muchos votos de centro. Eso lo hemos visto, se lo muestran las encuestas, lo hemos visto en la reportería aquí en la silla vacía, y claramente él no parte de decir yo no soy ni Petro ni Uribe, ¿verdad? Eso no es su discurso es dejen todos la robadera, y si eso le pega a Petro y a Uribe es un problema, digamos, secundario, o no es el eje de su discurso. Yo creo que vamos a ver el domingo es el funeral del centro político, al menos el que representa a Sergio Fajardo. Es muy curioso porque en las encuestas la mayoría de colombianos se identifican con el centro, pero el candidato de centro está en el peor momento político, al menos de su carrera, en los últimos 10 años. Entonces, pues de ser una posibilidad de opción viable hace 4 años, pues termina siendo un candidato que va a pelear por el cuarto lugar con John Milton Rodríguez, el candidato cristiano. Y yo creo que el centro político ya se decidió, ya bien se decidió o por Rodolfo Hernández o con Gustavo Petro. En reportería sobre las emociones electorales y el voto útil que hemos venido realizando durante los últimos días, lo que hemos encontrado es mucha gente que tenía como primera opción votar por el centro, por la coalición de la esperanza, y todos sus problemas, todas sus peleas y sobre todo como el aburrimiento con la figura de Fajardo hicieron que se alejaran y dijeran, ¿saben qué? Votemos de una vez ya por Petro, que tienen unas propuestas muy, muy similares, sobre todo en temas de medio ambiente y pensional, y ya luego pensamos qué va a pasar con el centro. Yo siento que electoralmente el centro ya se definió por alguna de las dos candidaturas y lo que queda aquí en adelante es como el centro político, ya sea Alianza Verde, Partido Liberal, no sé, quienes quepan en ese espectro, comiencen a repensarse cuál es la figura política que quieren empezar a mirar en otros escenarios, porque evidentemente la figura de Sergio Fajardo se agotó y pues debería dar un paso al costado, porque pues desde las ballenas, pues ya ahí se volvió el inicio de su declive político. Hay una implosión del centro, digamos, creo que electoralmente salen muy golpeados y esperando pues que la catástrofe de Fajardo no sea tan grave como para que ni siquiera alcance a pasar el umbral electoral, que en este momento es un escenario, digamos, posible el próximo domingo. Yo creo que lo que va a pasar es que probablemente va a haber como una reconfiguración incluso de los partidos, porque pues la Alianza Verde definitivamente sale muy lastimada, totalmente, digamos, el partido despedazado entre sus facciones que están distribuidas hoy entre los distintos candidatos políticos, que incluso pues hay gente hoy con Rodolfo Hernández, lo cual era, yo creo que bastante improbable hace un año que el Partido Verde le votara a candidatos que uno puede asociar a la derecha. Y creo que lo que va a pasar, por ejemplo, para las elecciones regionales del otro año es que van a tener que casi que refundar el partido o los partidos, porque obviamente está pidiendo pista al nuevo liberalismo, que aunque no logró entrar en el Congreso y que yo creo que se asocia a ese centro político, está ahí haciendo fila, y pues también habrá que ver qué papel juega Alejandro Gaviria, que fue un actor nuevo del centro que vimos durante este periodo electoral y que no parece estar decidido a salir de esa arena en este primer intento. Yo creo que Alejandro puede convertirse en una fuerza electoral, digamos, hacia el futuro. Entonces yo creo que lo que va a haber es una reconfiguración del partido, de los partidos de centro. Probablemente los hermanos Galán, a pesar de los problemas que han tenido, van a intentar recoger esas banderas de cara, por ejemplo, a las elecciones del alcalde de Bogotá que se van a dar el otro año, y creo que hay que esperar qué pasa. No creo que la Alianza Verde continúe, pues por lo que se muestra en este momento es que están muy divididos y que ya no hay manera como de reconciliar las posturas. Y es que, digamos, si uno analiza el plan de gobierno de Sergio Fajardo, no es un plan de gobierno tan de centro, ¿no? Tan neutral. Tiene unas políticas de un Estado socialdemócrata, tiene unas políticas que uno podría denominar que son de centro izquierda en ese sentido. Entonces, como que también me preocupa mucho, es como que en el centro lo que se esté hablando de cuando hablamos de centro no tenga que ver con las agendas, ni con el rol que tiene el Estado, ni la empresa privada, ni el mercado, sino se habla más de personas. Yo creo que si ese centro que apela y que critica tanto el caudillismo sigue jugando el mismo rol al personalismo, pues vamos a tener como dos opciones.
En segunda vuelta, si es Fico Petro, lo que va a suceder es que muchas de estas personas van a votar en blanco. Si bien es el 8% de votos de Fajardo, digamos que un porcentaje de eso se vaya para Petro y el otro porcentaje se vaya en blanco. Si llega Rodolfo a segunda vuelta con Petro y dependiendo de las negociaciones que llegue a tener Rodolfo, yo creo que Rodolfo lograría agrupar, a pesar de los miedos que genera, muchas más personas de centro que votarían en blanco en una segunda vuelta y que preferirían tenerlo a él como presidente a un candidato como Petro que genera en el centro tantos temores y tantos miedos frente a la expropiación, frente a la reforma tributaria, frente a los impuestos de la riqueza, que eso a mí me sigue pareciendo una locura porque yo no entiendo, o pues lo que yo veo un poco en Twitter y de la gente es que todo el mundo es multimillonario en Colombia y que a todo el mundo lo van a expropiar y pues yo, según las cifras del DANE, el 50% de Colombia es pobre. Tener propiedad privada en Colombia pues es casi que imposible. Yo te estaba contando, Santiago, que buscar un apartamento para mí es que estoy a punto de adquirir un apartamento de 24 metros porque pues está incomprable todo. Entonces yo creo que esa posición de centro replica todo lo que critica. No al caudillo, pero pues marica, el caudillo es Fajardo. Nosotros votamos por programas, no por la persona, y están votando por la persona y no por el programa, porque hay muchas cosas que tú puedes comparar del programa de Fajardo con Petro que comparten. Por supuesto, hay diferencias en muchas cosas, pero hay puntos en los que coinciden muchísimo los programas de gobierno y donde uno podría decir, pucha, ¿por qué no hacen una alianza, Fajardo y Petro, para conquistar el voto de centro, que además programáticamente comparte más cosas en común? Yo tengo dos teorías. La primera teoría es una teoría que el centro político, por no tener una casa propia, es decir, un partido, pues no tiene cómo mantener vivas esas aspiraciones, particularmente desde el Congreso y de las elecciones locales en el 2023. Pero el nuevo liberalismo es uno de esos partidos, Colombia Renaciente es otro de esos partidos y por supuesto Dignidad de Jorge Enrique Robledo es otro de esos partidos. Entonces, ¿cómo esos tres partidos, digamos, empiezan a verse y proyectarse en la próxima administración? Va a ser importante, pero esto sí me parece más clave y es que tienen que aprender de Gustavo Petro que sucedió en el 2018. Es decir, yo no sé quién va a ser el presidente de Colombia del 2022 al 2026, pero yo sí sé que el presidente de Colombia del 2026 al 2030 va a tener que empezar a hacer campaña el día después de la selección. Y eso es el centro, esa es la derecha, inclusive un potencial sucesor de Gustavo Petro van a tener que empezar a mandar esos mensajes el 20 de junio del mes entrante. Bueno, primero, efectivamente, pues para mí el centro no existe. Decir como tal que tú eres de centro es muy difícil y más hablando en política porque el centro además, ¿qué es? O sea, uno cómo lo podría llegar a definir. Ahí siento yo que más el centro izquierda, el centro derecha, pero el centro como tal, hasta recuerdo en mis clases de ciencia política siempre era un dilema porque es como, ¿qué eres realmente? Uno en temas políticos no existen, eso sí o no. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Debido a Álvaro Uribe y sus dos gobiernos, empezamos a sentir una polarización muy fuerte en Colombia, donde era o eres a favor o contra Uribe, o sea, es que es los extremos, o una cosa o la otra, uno no puede ser como la mitad. Pues obviamente hubo personas que trataron de canalizar eso y evitar los extremos, como Antanas Mocus y la Ola Verde, que buscan eso, buscan mediar entre los extremos. Y ahí se nos volvió una representación fuerte, todo lo que es el Partido Verde, ahora la Alianza Verde y todos los que en sí se van sumando, pero el centro al final, o lo que llamamos nosotros centro, es muy débil en muchas cosas y especialmente en esta campaña donde uno ve, por ejemplo, un partido como Dignidad que no viene del centro, pero pues se trata de unir a esa misma o hasta un propio Cristo, o sea, Roy Barreras, Benedetti, pues para mí nada de eso es centro, pero pues tratan de empezar a meterse como a somos los mediadores, todos ahora son los mediadores en esta campaña, quieren como evitar la polarización, pero si nos centramos en el que representa, en el que ha buscado de verdad, pues en estas elecciones o que se llamaría el centro real, pues es Fajardo, que por varias cosas que pasaron hace 4 años, perdió toda posibilidad y poder, no solamente porque se fue a ver ballenas en un momento decisivo, sino porque sus posiciones en diferentes temas coyunturales para la gente pues han sido lo que llamamos nosotros tibias. Pues ahí se me metió un poco lo politóloga y no lo influencer, diría que el centro nunca ha sido, o sea, el centro es un discurso, porque en la práctica siempre tienen una tendencia en ciertas decisiones,
pero el punto es que efectivamente el centro en ese discurso se materializó en algún momento en Sergio Fajardo y ahorita la coalición Centro Esperanza está profundamente dividida, muchos están ahí por compromiso, porque hubo un pacto, porque no quieren defraudar esos ideales que en algún momento defendieron, pero todos saben que están en un barco que en este momento pues está naufragando. ¿Qué pienso? Que en el común denominador de las personas que ven podcasts como el tuyo, que leen medianamente Twitter todos los días, pero que además ven noticias, nosotros sabemos que Rodolfo Hernández no es de centro. Pero yo, que he sido la enemiga número uno del TikToker político Rodolfo, sé que, digamos, ese discurso no es tan claro para muchas personas del común, para la persona como el colombiano promedio, por decirlo así. Muchas personas realmente creen que él representa al centro. Uno de sus eslóganes más conocidos es como, no me voy con un paraco, pero tampoco me voy con un guerrillero, que es algo que a mí me comentan como todos los días en TikTok. Y al tener esa masividad en esa red, de verdad te percibo que muchas personas asimilan que él es el verdadero candidato de centro ahorita. Yo sé que nosotros podemos ver su gestión en la alcaldía de Bucaramanga, podemos analizar el desastre que fue concejal 3 veces seguidos, pero esa es una información que, a diferencia de lo que cree la mayoría de Twitter, que es una burbuja, no es de acceso ni conocimiento de todas las personas. ¿Cómo, o mejor dicho, en cuáles formas y cuántas el paro de 2019 y 2021 que sigue potencialmente abierto va a influir en estas elecciones? A ver, yo no estoy seguro de que el paro, hombre, depende de lo que entienda como paro, influya. Yo creo que influye, por un lado, sobre todo el descontento que se vio reflejado en el paro. Es decir, yo no creo que sea tanto la cuestión de los de la primera línea van a votar por Petro, no van a votar por Petro. Yo creo que eso es un poquito secundario porque en el fondo del paro, los que salieron a la calle, sobre todo en ciertos momentos, pues eran relativamente pocos frente al censo nacional y a la cantidad de gente que vota, no porque no sea importante, sino porque mucha gente está descontenta y no sale a la calle por 500,000 motivos. Desde está mayor, tiene que trabajar, lo que usted quiera, le da miedo, no quiere que la policía le vuele un ojo. Hay muchos motivos, pero sí hay un descontento muy grande y ese descontento yo creo que es el que está marcando las elecciones. Ese descontento es el que hace que alguien como Rodolfo Hernández, que era bastante desconocido hasta hace 3 semanas, ¿no? Ni siquiera hasta hace 6 meses, tenga la posibilidad de pasar a segunda vuelta e incluso de ser presidente. Es el que tiene a Gustavo Petro por encima de, yo no sé si usted se acuerda, por meses o por años, perdón, se decía, no, la izquierda y Petro tienen un techo del 30%. Ahora las encuestas lo muestran sobre el 40% más o menos. ¿Por qué creció? Por ese descontento. Y yo veo prácticamente imposible que alguien que no sea uno de ellos dos gane las elecciones. Es decir, si quiere me vuelvo a futurología, si pasa Fico, ya Pedro es presidente. Si gana Rodolfo Hernández no estoy seguro. ¿Y por qué? Justamente por ese descontento que está detrás de la emocionalidad, digamos, del paro y que no siempre se manifiesta haciendo paros, huelgas, bloqueos, etcétera. Se manifiesta de muchas otras maneras. Yo creo que lo hemos visto desde las votaciones de marzo, tanto Congreso como las de las consultas interpartidistas. En las de Congreso, uno se pone a mirar los mapas de votación de ciudades que fueron afectadas por el paro, afectadas en términos de que hubo manifestaciones muy fuertes y puntos de resistencia y bloqueos, y es evidente que en esos lugares, sobre todo Cali, Agua Blanca, el norte de la ciudad, más en Bogotá, lo que fueron los lugares de las Américas, el eje de Chapinero, Teusaquillo, La Macarena, el centro de la ciudad, todos se votaron por el pacto histórico, que el pacto histórico llevara a la Cámara de Representantes a 5 de los 13 representantes que tiene el Valle del Cauca, es un salto enorme. Que sean, por ejemplo, el señor Tejada del Canal 2, representante ahora a la Cámara, después de haber sido una voz muy fuerte que representaba y que le daba voz también a los miembros de la primera línea en Cali y los manifestantes en general. Creo que pues representa mucho y muestra mucho cómo el hastío y la indignación que se vivieron en el paro pues se trasladaron a las urnas. Y por otro lado, en las consultas creo que la representación más fehaciente de esa molestia y de lo que encarnaba la gente que no había sido incluida en el sistema colombiano hasta ese momento, pues fue la votación enorme que tuvo Francia Márquez, que a muchos les pareció un fenómeno político y otros pues ya veníamos de ver la fuerza de su liderazgo social durante muchísimo tiempo en el Pacífico y ahora se volvió una figura nacional. Ese es el verdadero triunfo de Gustavo Petro como candidato político
candidato presidencial durante estos años, y él lo dijo desde 2018, yo voy a tener un pie en el Congreso, un pie en la calle, y creo que con eso él quería decir, voy a tratar de ser la figura que represente o que lleve la vocería de la indignación, que se va a sentir, que estamos sintiendo de un país que ya cambió. Incluso Sergio Fajardo lo decía en algún debate. Gustavo Petro fue el que realmente pudo capitalizar esa molestia y creo que se va a representar mucho en las elecciones de este domingo. Vamos a ver a Gustavo Petro ganando la primera vuelta electoral, no ganando en la primera vuelta, pero sí ganando la primera vuelta, y eso ya es histórico y es una muestra más de cómo una buena parte de la población colombiana viene desde hace mucho tiempo sintiéndose cansada de la clase política que los ha ninguneado, que los ha robado, que los ha excluido del sistema. Bueno, yo creo que el paro del 2019 y el paro del 2021, aunque están relacionados, no son el mismo, porque yo creo que en el 2019, digamos que las banderas en contra de la reforma pensionaria y la reforma laboral la siguieron levantando muy fuertemente los sindicatos y el movimiento estudiantil en ese momento. Yo creo que el paro del 2021 obedeció más a las condiciones socioeconómicas de las que estaba en ese momento saliendo Colombia por la pandemia, y pues de un mensaje yo creo que muy errado que mandó el exministro Carrasquilla y el gobierno de Iván Duque al querer montar una reforma tributaria y cobrar impuestos en medio de una situación muy precaria que estaba viviendo la gente. Entonces, en primer lugar, aunque creo que son procesos sucesivos, creo que hay unas diferencias entre ambos, y creo que lo que va a jugar en este momento es que pues sin duda el pacto histórico ha logrado congregar buena parte de esa fuerza, buena parte de la motivación de los jóvenes que fueron los que mantuvieron el paro, que crearon como sitios emblemáticos de resistencia durante los casi 2 meses que duró desde abril del 2021, y esa fuerza sin duda la está recogiendo el pacto histórico, también con una figura preponderante que conocimos en estas elecciones, que es Francia Márquez, que se convierte un poco en esa agregadora de las fuerzas digamos, antirracistas, un poco anticapitalistas, que están muy en el corazón juvenil de Colombia, que tuvieron una manifestación muy fuerte en Cali, donde también proviene buena parte de su electorado, de los procesos además afro, y creo que juegan porque en este momento toda su fuerza electoral, por lo que valga, está del lado de Gustavo Petro. Influye mucho en las agendas y digamos en las apuestas de gobierno que hay. Yo creo que la primera de ellas tiene que ver con el tema del trabajo no remunerado, y el trabajo no remunerado pues es la crisis de cuidados que puso en evidencia la pandemia, no solamente en Colombia, sino que creo que por primera vez se volvió mainstream hablar del cuidado y del trabajo de cuidado no remunerado. Si uno va al programa de gobierno de Petro, está el Sistema Nacional de Cuidado. Fajardo también contempla la creación de un Sistema Nacional de Cuidado, quizás con un enfoque distinto al de Petro. Fico también tiene un tema de trabajo de cuidado no remunerado que habla de un sistema de cuidado de hijos y personas que lo requieren dentro del hogar, pero sigue privatizando esto. Y así lo encuentras en distintos candidatos, ¿no? Incluso Rodolfo, dentro de sus propuestas, habla sobre la implementación de estrategias en torno al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que le permita a la mujer ingresar en espacios laborales. Entonces, creo que esa es una agenda que se logra en la pandemia y en la movilización, y que lo logran también chicas jóvenes y mujeres jóvenes que recurren a las ollas comunitarias, que comienzan a evidenciar que la desigualdad sí tiene una perspectiva de género y que no es igual la desigualdad ni la pobreza para mujeres, para hombres y para personas jóvenes, y creo que ese es un punto de la movilización. El segundo punto tiene que ver sin lugar a dudas con el sector seguridad y con el tema y la postura que hay frente a la protesta y a la movilización social. Eso, por supuesto, en otros momentos de la historia se hubiera abordado desde una visión de la seguridad nacional, de cuál es la política de seguridad nacional, pero no se haría un énfasis específico o un zoom, digamos, a este tema de protesta y de movilización. Si uno va a ver, por ejemplo, la postura de Petro frente a la protesta y la movilización social, en su plan de gobierno hay como un eje central y fundamental que es el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Habla de dar garantías al ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, de la movilización, de la protesta. Habla de una reforma al ESMAD, habla de una reforma a la policía para que pase a depender del Ministerio del Interior. Y lo mismo sucede con Sergio Fajardo, que él no habla del desmonte del ESMAD, pero sí habla de la necesidad de reestructurar, de reformar y de darle un nuevo sentido al ESMAD, con un enfoque muy grande en derechos humanos, pero también con un enfoque en aspectos sociales y políticos que respondan al acontecer nacional, pues que nuevamente a veces entender lo de Fajardo es un poco difícil. Rodolfo también se refiere a este tema, pues que él también va a proteger y que va a garantizar la protesta, pero que él también cree que va a revisar y depurar la Policía Nacional para que recupere la confianza ciudadana. Entonces, yo creo que esto históricamente no había pasado, o sea, no voy a andar en candidatos como que no tienen tanta posibilidad de llegar, pero pues también es importante analizar que John Milton, pues que es un candidato bastante conservador, dice que tiene que darse una reforma al ESMAD
pero que también pues tiene que abrirse el diálogo con otros sectores. Y lo mismo pasa con Enrique, ¿no? Que Enrique yo creo que es el más denso en todo el tema de protesta social, porque él sí se refiere a reformar el SMAT, pero para ampliar sus capacidades. Pues, menos mal, gracias a Dios, ese señor no está en el mapa, pero pues habla sobre esto. Y ese es un logro del paro nacional, que la protesta y la movilización hagan parte de los programas de gobierno como un derecho o como un tema o como un punto rojo o como un punto de discusión, es también uno de los grandes logros de la movilización, y yo también creo que la movilización hay que entenderla como un ejercicio que tiene diferentes expresiones. No es que esté desorganizada, lo que pasa es que es insostenible que cualquier proceso de movilización se exprese siempre en las calles, se exprese siempre en asambleas, se exprese siempre en protestas masivas, sino que va adquiriendo otras formas que se adaptan a la realidad. Las primeras líneas siguen funcionando y siguen existiendo y tienen espacios de comunicación con los gobiernos a nivel nacional, pero también a nivel local y con organizaciones de la sociedad civil. Pues mire, yo creo que la explosión social que hubo el año pasado es algo que ha alimentado una energía que culmina justamente en las elecciones. Pero justamente yo también creo que ahora se suma un elemento más a esa insatisfacción que es todo el asunto de la inflación. Entonces, claro, el paro puede salir y votar y participar en las urnas, pero no vimos eso durante las elecciones al Congreso. Es decir, sí vimos que hubo representantes de los comités de paro y personas influenciadoras de las redes sociales que participaron electoralmente en política, pero el paro del año pasado no terminó reverberando en una participación política más grande de la que habíamos visto en la elección pasada o en la anterior o en la anterior. De hecho, fue el 46% de los votantes que salieron a las urnas. Entonces, para que el paro se manifieste, nosotros hubiéramos tenido que ver una participación entre el 55 y 60% para decir, wow, acá hay una gravedad enorme. Pero lo que sí es cierto es que esas tensiones que empezaron con el paro y esos reclamos que el paro generó, al próximo presidente le van a quedar, pase lo que pase, sumado a las quejas económicas por el efecto que la inflación está teniendo en el bolsillo de las personas. Para mí mucho porque, bueno, el paro del 2019, siento yo que seguía siendo como el paro normal de que la gente que yo llamo derechita chévere ve ahí desde lejos, como así marchen ustedes, pero allá lejos de mí. Pero el del 2021 sí tuvo una coyuntura distinta, y es que se unieron muchos sectores del país en contra de una reforma tributaria. Y por lo menos yo que viví las marchas en Bogotá activamente, sí noté sectores de la ciudad que por nada del mundo alguien salía a apoyar el paro por la ventana, que salían en ese momento, porque dejó de ser como, ay, sí, los estudiantes están saliendo, sino esto es de todos. Y eso sí logró dos cosas. Una, reafirmar el desgaste que tiene la gente con como la política tradicional. Ya es como no queremos más de lo mismo, y de nuevo pues el gobierno de Iván Duque ni a los propios uribistas los tiene felices. Entonces pues sí era como ya el desgaste total de varios años haciendo o viendo las cosas un poco mal, sumados obviamente a la pandemia, y el sentir que tiene la gente de pudimos entre todos cambiar algo. Y eso también a mucha gente le cala en, si yo pude con la movilización social tumbar una reforma, pues también voy a hacer que este país cambie. Entonces, ese desgaste de la política tradicional, yo siento que una persona como Rodolfo Hernández logra un poco llevarse esos votos, y los que dicen queremos un cambio radical ya real, pues es lo que logra para mucha gente que no necesariamente es petrista, que vean como una opción a Gustavo Petro y digan ya no más de lo mismo, queremos un cambio real, y el que lo representa va a ser Gustavo Petro. Así yo hace 4 años no me hubiera imaginado votar por él y no me declaré petrista, porque mucha gente que va a votar por Petro no es petrista, no está fanática. De hecho, seguramente si él llega va a ser una observadora crítica, pero ellos dos, siento que por esas dos vertientes de los paros logran canalizar los que están mamados de la política tradicional y los que quieren un cambio de verdad, no a medias. Desde el lado de la generación Z, como nos dicen a nosotros, creo que hemos sido, si bien los hijos de la constituyente del 91, hemos sido aquellos que gracias a las redes sociales hemos heredado como un dolor de manera más constante. Es decir, el dolor en Colombia ha sido algo normalizado en toda nuestra historia,
pero nosotros al tener las redes sociales constantemente recordamos que algo está mal, que hay un problema. Y cuando llegó el paro nacional, ese dolor se disparó a la potencia. Como jóvenes teníamos como una necesidad, un dolor inminente, incluso creo que eso transgredió las generaciones porque las redes nos recordó que no hay una cosa mal en este país, que hay muchas cosas mal. Pero además de eso, el hecho de la respuesta por parte del gobierno genera un sentido como del rezago ante las respuestas a la demanda social que pues en últimas fue respondida con violencia. Sin duda creo que eso se ha materializado en los discursos. Los candidatos lograron darse cuenta que, por ejemplo, la corrupción era algo mencionado constantemente en el paro, la violencia, el tema de la falta de respuestas a los jóvenes, la necesidad de gestar diálogos entre diferentes grupos sociales, romper la política tradicional. Y sin duda creo que los candidatos que están, por más de que muchos representan como ciertos ideales políticos que son de vieja data en Colombia, han luchado por materializar esos discursos y volverlos propuestas, volverlos votos, pero sobre todo volverlos algo que genere como una identidad. Entonces Rodolfo habla de corrupción constantemente, a pesar de que está siendo investigado en este momento por el caso de Vitalogic. Petro coge a sus jóvenes constantemente recordándoles que son el futuro del país y que es necesario gestar un cambio. Y Fico, a pesar de que es el de derecha, el que representa para muchos el uribismo, pues sin duda sí, tiene una narrativa distinta a esos políticos tradicionales que habíamos visto antes en el uribismo, un poco más cercano a la gente, más humanizado como eso, más sonriente y como más empático a la hora de verlo, por ejemplo, corriendo en la mitad de Medellín. Entonces, la respuesta corta es, sin duda, el paro nacional tiene afectaciones directas en términos de discursos y de narrativas que usan los candidatos, pero también sirven para generar miedo para aquellos que, por ejemplo, vieron el paro como una manera de afectar la economía, y eso es algo que también, por ejemplo, Rodolfo trae. ¿Cuáles son las agendas y los temas más importantes para estas elecciones? ¿Cuáles son las que más van a pesar a la hora de elegir candidatos? ¿Cuáles son las que más van a pesar en el próximo gobierno? Esa es una pregunta buena, y yo siento que más que agendas es la emoción que esas agendas pueden, digamos, encarnar, aterrizar, lo que define el voto de la gente. Es decir, la gente, según las encuestas, de hecho, cuando le preguntan por qué vota, por qué le gustaría votar por Gustavo Petro, en buena medida es porque lucha contra la corrupción, porque es un verdadero cambio, por cosas que son un poquito más amplias que decir, no, yo voto por Petro porque él propone hacer un modelo pensional de pilares, similar al que ocurre en Chile, sin embargo, desarrollado de manera... Pues el grueso de los votantes no deciden así, y muchas veces ven es el conjunto de las políticas, ¿no? Dicen, es que ese candidato o esa candidata, esa sí es progresista, o esa sí le preocupa que la economía no se vaya al carajo, o, ¿me entiendes? Cosas que no son porque tenga tal o cual política de drogas, sino por una visión general. Entonces la gente que tiene esa visión general, esa, si se quiere, ideología, digamos, quizás más conservadora y de derecha, pues no va a votar por Petro, ¿no? Pues porque es su ideología, y la que quizás lo tiene más así, sí. Y el voto por Rodolfo Hernández, que todavía no sabemos qué tan grande es, pero que ha irrumpido y que probablemente sea por lo menos el 20% de la votación, sería muy rara que no lo sea, pues creo que es una votación en ese sentido totalmente carente bueno, que no le da ningún tipo de importancia a lo programático, pero que sí seguramente tiene una visión ideológica, en el sentido de una visión sobre la sociedad y para dónde vamos, que es acabar esos malditos políticos, porque esa es básicamente la idea de lo que él transmite y lo que a ellos les gusta. Sí, siendo un poquito más, bueno, las dos cosas mezclando, pero que se diferencia de la agenda de Petro, que la agenda de Petro también tiene una cuestión anti-establecimiento, pero la de Petro es muy económica, digamos, muy de reformar el modelo económico, ¿no? Desde la explotación de recursos minerales hasta la función del Estado en la economía, ¿no? Pasando por incentivos para cambiar la propiedad de la tierra, sobre todo la tierra no bien explotada y demás. Rodolfo no se mete en eso. Rodolfo es mucho más anticlase política, ¿no? Porque es como todos son los corruptos y paren la robadera, y él en Bucaramanga, de hecho, siendo alcalde, pues él les quitó todas las secretarías que tenían repartidas con milimetría burocrática a los concejales, y que después daban contratos y demás. Él quitó todo eso, y él no hizo cambios, o no intentó cambios como los que intentó Petro en Bogotá, así le hayan salido mal, ¿no? El de la basuras para quitarle a los privados, el que no, quitémosle Transmilenio a los operadores privados. No, Rodolfo no es eso. Él no viene a cambiar el modelo económico, quizás va a hacer algunos cambios, pero sí viene a cambiar, a irse totalmente en contra de un establecimiento no económico, sino más político.
¿no? Al final del día, si usted me lo dice a mí, si me pide a mí que trate de resumir la emocionalidad del momento, pues yo veo tres fuerzas. Una que quiere cambiar sobre todo el modelo económico, la desigualdad, etcétera. También quiere cambiar otras cosas, pero digamos tiene un énfasis en ese. Otro que tiene énfasis en cambiar la forma de hacer política y el funcionamiento del sistema político, que es Rodolfo. Hablo del funcionamiento porque lo de él no es cambiar la constitución para que haya un presidente que dure 8 años y unicameral y lo que usted quiera. No, no es eso. Es que es los que llegan allá elegidos y lo que hacen. Y hay una tercera que le tiene miedo a esos cambios, que en general está con Federico Gutiérrez, porque siente que son saltos al vacío, porque siente que son injustos, porque siente que no están reconociendo logros, que sean lo que usted quiera. Y esas son como las tres grandes fuerzas que, como vean, en cierto sentido son a la vez ideológicas y emocionales, no tanto programáticas. Todo eso se marca en el tema del cambio. Digamos, lo que vamos a elegir en las próximas horas es qué tipo de cambio nosotros queremos. Si es un cambio como el que está proponiendo Gustavo Petro, que es un cambio de la forma en que nosotros hemos venido siendo como país en temas económicos, medioambientales, judiciales, políticos, incluso de representación política de las personas que viven y realmente habitan el país, o un cambio más bien más, y voy a decirlo entre comillas, más hacia el status quo o de tratemos de reconciliarnos y toda esta retórica que pues termina siendo muy clichésuda que está vendiendo ahora Federico Gutiérrez, que es más que todo el continuismo, o si va a ser un tema de completa y absoluta incertidumbre, que es lo que nos está proponiendo Rodolfo Hernández. No, yo creo que a pesar de que esta campaña, a diferencia, digamos, de la campaña del 2018 que tenía las reminiscencias del acuerdo de paz y el hito electoral de la pérdida del plebiscito encima, hoy Colombia está tratando de encontrar una nueva agenda electoral y no ha sido fácil. Yo creo que el principal factor, sin duda, son las situaciones económicas que sobrevienen de la pandemia, el aumento brutal que tuvimos en la pobreza que se está viendo reflejado en las cifras que publica el DANE este año y que ya venía publicando desde el año pasado, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Creo que esa es la principal bandera y pues nuevamente como detrás de esa la desigualdad que no es tan palpable para la gente ni en las cifras macroeconómicas, pero que sin duda la gente la siente y la ve por el cambio brutal que hubo en las condiciones de vida, no solo producto de la pandemia, sino producto pues también de las malas decisiones que el gobierno tomó en su momento, por ejemplo, para salvar el empleo, para intentar que las personas no perdieran, digamos, el poder adquisitivo que por mucho tiempo se intentó ganar alrededor de las transferencias condicionadas y de tratar de disminuir la pobreza. Yo creo que esa es la principal agenda. Detrás de esa agenda pues vienen algunas otras cosas como estos remanentes de pedir la puesta en marcha del acuerdo de paz, aunque cada vez menos, la agenda rural que está todavía muy enredada en Colombia y que, por ejemplo, un candidato como Federico Gutiérrez no tiene dentro de su programa de gobierno, la corrupción, que sin duda pues ha sido la bandera que capitalizó Rodolfo Hernández y que es un discurso, digamos, bastante simple al que muchos candidatos han intentado usar, pero hasta ahora él ha sido el que mejor lo ha podido capitalizar, digamos que después de lo que fue la consulta anticorrupción que un poco catapultó a Claudia López a la alcaldía de Bogotá. Y yo creo que en ese mar de temas es que estamos jugando hoy la elección en Colombia. La agenda económica, sin lugar a dudas. El enfoque de reactivación económica pues va a cambiar mucho dependiendo de quién llegue al poder, si se le da más prioridad a los grandes terratenientes de Colombia, a las grandes empresas de Colombia, al sector financiero, o si se pone un foco en una política de recuperación del 50% de las mayorías sociales de Colombia en este momento. Ese va a ser como el tema principal, cómo va a ser esa reforma y cuál va a ser como esa reforma y a quienes va a ponerles más impuestos o menos impuestos, y cualquiera de los dos va a generar ruido y cualquiera de los dos va a generar molestia. Lo segundo, que yo creo que el tema de derechos sexuales y reproductivos sí, pero pues es que también depende. Fico en el debate, por ejemplo, dijo que él estaba a favor del aborto en ciertas condiciones, pero si no va a haber, por ejemplo, las posiciones de derecha que quieren sacar un referendo para tumbar la decisión de la Corte Constitucional, que entre otras cosas es populista y no se puede hacer porque es cosa juzgada, pues va a generar un debate muy fuerte entre las fuerzas neoconservadoras y las fuerzas progresistas que entran al Congreso, a pesar de que las fuerzas neoconservadoras han perdido mucha fuerza desde el 2014 hasta estas elecciones, pasando de 20 curules que tuvieron en el 2014, después tuvieron 25 que crecieron un montón también porque estaba Álvaro Uribe en una lista cerrada, y en este momento tienen 18 entre Centro Democrático, Mire, Colombia Justa y Libre. Entonces creo que hace más como un perro pincher la posición política. Yo creo también que el movimiento antiderechos en Colombia es una movilización que de alguna forma reacciona muy rápido y tiene mayor facilidad de organizarse. Creo que otro tema como central y muy álgido va a ser el tema de la reforma de seguridad. ¿Qué va a pasar con el SMAT? ¿Qué va a pasar con la policía?
Y ahí pues uno ya está viendo a Zapateiro pues imputado, ¿no? Y lanzando unas posiciones muy claras frente a lo que él cree, saltándose además como las leyes que existen frente a lo que él puede y lo que él no puede hacer. Entonces yo creo que esos son como los 3 puntos álgidos y calientes que viviremos en el primer año del gobierno que entra. Pues yo creo que la agenda de inclusión y diversidad va a ser muy grande y es algo que todos los candidatos vicepresidenciales, excepto quizás Lara, muestran cómo la diversidad, la inclusión es un elemento central, no solamente de mujeres, sino de comunidades indígenas, de personas afrodescendientes. Y creo que eso va a ser algo que al próximo gobierno lo van a entrar a juzgar muy rápido. Tiene un gabinete par, tiene unas designaciones de viceministros pares también, cómo es la representatividad, cómo va a jugar esa representatividad para la toma de decisiones, van a tener las comunidades mayor chance de inferir en política. Ojo, inferir no es tener poder de veto, pero entonces eso me parece que puede ser una de las agendas blandas más importantes, pero también va a estar, por ejemplo, el tema del aborto que sigue andando, el tema de la lucha contra la corrupción, y ahí vamos a volver a tener todo este debate sobre los salarios de los congresistas, las vacaciones de los congresistas, los privilegios que tienen los congresistas. Todas esas cosas pueden ocurrir, y también definitivamente el tema ambiental, porque sí es el tema más prioritario en la agenda internacional. El gobierno Duque dejó en papel unas cosas importantes, pero la implementación, por ejemplo, de la ratificación del Acuerdo de Escazú, o cómo se lleva a las personas responsables en últimas de la deforestación y los autores intelectuales de la deforestación, cómo se va a mover eso. Y por último está todo el tema de la lucha contra las drogas, que me parece que también es parte de lo ambiental, de lo social, y yo creo que ahí el próximo presidente, sea quien sea, va a tener que parársele a los Estados Unidos y otros países y decirles que la forma en la que estamos luchando actualmente contra el narcotráfico es insostenible. La campaña como tal de este año para mí ha sido la agenda de esta campaña ha sido lo que llamamos el cambio y la unión. Todos quieren ser cambio y quieren ser unión. Veníamos de quién iba a acabar con las FARC, quién iba a hacer la paz, y ahora es quién va a hacer un cambio y va a unir los extremos, va a dejar la polarización. Y si uno ve los discursos de todos los candidatos, han sido centrados en eso, obviamente desde sus posturas. Y esa misma agenda pues será la de la segunda vuelta, a ver quién es el que logra de verdad demostrar más o ser más esa opción especialmente de unión, de vamos a unir al país dividido y vamos a hacer que lleguemos todos juntos y vamos a cambiar todo lo que en estos 4 años se hizo muy mal. Seguimos igual, pero con la diferencia de que este gobierno fue muy malo. Entonces, representar el cambio y la unión es hasta fácil. O sea, yo siento que es tan malo que uno dice cualquier cosa que sea distinta a esta, por favor, que llegue. Mientras que pues con Iván Duque era más difícil porque venía al final de un presidente que pudo ser bueno o malo, tener críticas, lo que sea, pero que logró un acuerdo histórico y que eso no se le puede quitar, porque pues el acuerdo con las FARC es algo, no hay que agradecerle porque pues esa era su labor, pero que sí marca un paso muy distinto a lo que uno puede llegar a resaltar que haya hecho el gobierno de Iván Duque. Yo creo que una de las principales es la economía, y a quien nos escuche, no es como que la economía antes no hubiera sido importante, pero después del tema del COVID, obviamente se genera una problemática a nivel mundial que tiene rezagos en Colombia en el tema, por ejemplo, de la canasta básica, y eso hace que las personas hoy del cotidiano se pregunten quién quiere cambiar ese paradigma económico que tiene un montón de variables, pero que se capitalizan discursos políticos. El discurso económico sin duda ha sido muy fuerte, yo lo he notado en Fico, en Rodolfo, y obviamente en Petro, que buscan como llamar a ese electorado a recordarles que se pueden mejorar esas variables económicas que hoy se materializan
en la subida de precios y más porque es algo que le toca el bolsillo a los colombianos. Después del paro nacional, pues hubo quienes capitalizaron el paro para decir que fueron los bloqueos los que subieron el precio de los alimentos. Entonces eso se ve de lado y lado. Lo segundo es sin duda el tema de la corrupción. Los colombianos llevamos años diciendo que este país es muy corrupto, pero no es de gratis que Rodolfo ahorita esté subiendo en las encuestas con un discurso de que la corrupción es lo que va a hacer que el país se lleve como a la quiebra y que por tanto la solución a todos nuestros problemas sea quitar la corrupción. No es de gratis que más allá de todos los chistes, pues Ingrid Betancourt en su momento también hablara de las maquinarias políticas y que en este momento Fico y también Petro traten de quitarle votos a Rodolfo, hablando también de esas problemáticas en donde le generaron como identidad. Si tuviera que agregar un tercero, creo que el tema social. También el tema del paro nacional y lo que pasó con el COVID, como que siento que revivió esas demandas sociales de hablar sobre temas de políticas públicas enfocadas a los temas de jóvenes, a la reactivación económica, al tema artístico, como también el tema de género, pero siento que eso sí tiene como un menor impacto que esas dos primeras variables que dije. Y por último, le preguntamos a cada una y cada uno de nuestros invitados, ¿qué quiere usted con su voto? Recordando que nuestro hashtag en capital es numeral con mi voto quiero, y queremos saber también ustedes que están oyendo qué quieren con su voto. Entonces ya lo saben, en redes sociales numeral con mi voto quiero. Yo quiero aportar a la democracia, a una democracia que sea más fuerte, no menos fuerte, a una democracia que tenga instituciones más legítimas, no menos legítimas, y que ojalá más allá de por quién vote yo, que por cierto nunca me defino, sino cuando estoy en la urna, que eso aporte a esa construcción que es una construcción colectiva y que si funciona bien va más allá de partidos o candidatos específicos. Creo que con mi voto quiero tal vez reiterar que sí existe, que sí funciona la democracia. Pues, y suena súper clichésudo, pero quiero con mi voto que sea representado, quiero que mi voto sea contado y quiero que la representación política que yo elija o el tipo de cambio o no cambio que yo quiero o que voy a marcar en las urnas se vea representado y que realmente pues pasemos la página de ya estar hablando de uribismo, antiuribismo, derecha o izquierda y que realmente se construya un país pues diferente. Ya Colombia siempre está en campaña. Siempre, siempre. Y pareciera como si no avanzáramos y que solo pocas cosas nos hacen avanzar. A mí sí me gustaría que estas elecciones cambiaran un antes, al menos pusieran un antes y un después de lo que estamos viviendo como país y que entremos a otro tipo de discusiones, a otro tipo de agendas hacia futuro, sobre un futuro muy incierto que tenemos como humanidad, pero sobre todo, ¿qué es lo que nosotros queremos como país y si vamos a seguir en la eterna lucha perpetua dentro del establecimiento, el status quo y el conflicto armado, que pues es evidente por lo que ya la calle nos ha mostrado que la gente ya quiere dejar de hablar de eso. Y también me gustaría mucho que la registraduría contara bien los votos. Me gustaría que los resultados se dieran a tiempo y que las campañas los aceptaran. Eso sería lo mejor para el cubrimiento electoral, sería lo mejor que podría pasar, al menos en el inmediato plazo, que hubiese total y absoluta garantía y transparencia de que los resultados que nos está votando la registraduría son los que son. Bueno, yo quiero con mi voto, espero que se bajen los niveles de violencia política en Colombia, que logremos encontrar una solución sobre todo a la matanza de líderes sociales y políticos que han venido en aumento desde la firma del acuerdo de paz y espero que el gobierno que llegue sea capaz de mínimamente ofrecer unas mejores condiciones de vida, especialmente a las personas que hoy están en la pobreza y en la pobreza extrema, que están literalmente aguantando hambre. Espero esas dos cosas con mi voto y sobre todo espero que Colombia encuentre una ruta favorable para el progreso en el que haya mayor intención de llegar a acuerdos que seguir en las peleas en las que hemos estado, pues digamos, en buena parte de nuestra historia. Yo quiero un país que tenga una reforma tributaria donde la riqueza sea distribuida, donde 10% de la población deje de concentrar el 80% de la riqueza de Colombia, un país, segundo, donde las mujeres podamos tener derechos plenos, derechos asegurados, garantías para participar en política, para acceder a la salud, para acceder a la educación, y eso pasa porque el gobierno que llegue reconozca que la paridad es insuficiente, que se requieren políticas económicas y políticas sociales que nos incluyan a nosotras, pero también a las personas LGBTIQ+. Y finalmente quiero un gobierno que le apueste a la paz, y no a la paz sin conflicto, pero no más estar en guerra, no más a la gente matándola en la calle, como el abuso policial ni la fuerza militar,
no más las amenazas de paros armados en todo el país y un 50% del país tomado por grupos armados, no más un gobierno que no negocie. Entonces mi voto también es un voto por la paz, y es un voto por la paz que incluya una democracia amplia, representativa, también que no es la de ahora representativa, pero una democracia que se pueda replantear y que pueda imaginarse de otra forma. Cambio. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos quieren cambio y quieren ver materializado en ese cambio en cómo vamos a hacer un mejor país, un país más unido, un país que reme en la dirección, todos en la misma dirección, por así decirlo, y un país que logre superar algunas de las barreras estructurales que hemos tenido. Desafortunadamente, por la composición del Congreso, la politización actual, yo creo que ningún candidato es capaz de unirnos, y eso es desafortunado. Que de verdad ya se haga una implementación real del acuerdo de paz. Siento yo que no hacerlo de la manera correcta ha traído un montón de problemas, no para las personas privilegiadas que vivimos en una ciudad capital, sino para las regiones olvidadas que siguen teniendo conflictos y promesas incumplidas, y siento yo que sí o sí necesito que sea un gobierno que garantice ese cumplimiento. Y la segunda, ya muy motivada porque soy mamá, tengo un niño de 4 años y me atormenta completamente el mundo en el que vivo. Busco mucho que sea un gobierno que de verdad haga algo en pro del medio ambiente, y que no somos pues la potencia mundial que va a cambiar esta realidad, pero que sí por lo menos seamos un país bandera o que dé su grano de arena a evitar que este colapso ambiental siga creciendo, porque sí siento que eso a veces lo vemos como, ay sí, reciclar, ay sí, como muy lejano, pero para mí es fundamental y es algo que necesita mucho el compromiso de los gobernantes, o si no, pues no hay opción que la ciudadanía como tal logre cambiar algo frente a eso. Yo quiero con mi voto que este país ponga de nuevo en la discusión sobre la mesa el tema del acuerdo de paz, que de verdad tiende de un hilo y que depende del próximo candidato coger ese desastre que tuvimos estos 4 años para tratar de revivir esa promesa que le hicimos a millones de colombianos de un país con menos conflictos, con más responsabilidad social, que retome la vista al campo, que tenga en cuenta el género y que tenga muchas variables que trascienden simplemente de las hojas que en su momento firmamos, sino que tiene que ver con un rezago social que pasa por la dignidad social y por muchas cosas más. Sin duda, el tema de la paz es algo que hemos olvidado, pero que es la base de cientos de problemáticas como por ejemplo la tierra en nuestro país. También espero un país un poco más equitativo, que tengamos los niveles de pobreza que tenemos ahorita, es un símbolo de alerta de que las cosas no están bien y que necesitamos devolverle la dignidad a esas personas que por años han luchado por un mejor horizonte. Nos vemos el lunes a ver cómo nos fue con predicciones y lecturas. Mil gracias, Santiago, mil gracias como siempre por la invitación y estamos hablando. Claro que sí, el lunes acá estoy. Bueno, Santiago, mil gracias a ti y nos vemos el lunes. Bueno, de una, nos vemos allá. Listo. ¿A qué horas el lunes para tenerlo presente? Sí, esperemos a ver qué sucede. Nos vemos a ver si la cumplimos o no la cumplimos. Ojalá el cambio sea en primera. Para nuestra segunda parte tenemos esta reportería hecha por Viviana Bello, es la periodista investigadora del Lunes en Mesa Capital, programa que yo dirijo y presento, que ha sido muy amable y que se pegó una reporteada sobre el tema de testigos electorales y las garantías, porque parte y en las respuestas de nuestros y nuestras invitadas, pues está claro que un gran problema al cual toca seguirle la pista es precisamente la falta de garantías electorales. Viviana, muchísimas gracias y pues vámonos con lo que ella ha grabado. Santiago, en medio de este cubrimiento previo a las elecciones presidenciales que vivirá Colombia el próximo 29 de mayo, hablamos con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, porque mire, fue justamente él quien le dio a conocer a los colombianos la decisión que había tomado el Consejo Nacional Electoral y que tiene que ver con no contratar esa firma auditora internacional que buscaba dar garantías a ese proceso electoral que se vivirá el domingo. Él ha dicho que el 1 de abril le pidió los recursos al Ministerio de Hacienda, cerca de 3.200 millones de pesos para la contratación de esta firma auditora internacional, y que no hubo voluntad política del gobierno nacional, que solo un mes después, es decir, el 1 de mayo, fueron girados estos recursos, pero que adicionalmente la Procuradora General Margarita Cabello nombró a una procuradora
procuradora delegada quien hizo unos requerimientos casi que imposibles de cumplir y que por eso pues no se pudo dar dentro de los tiempos y dentro de los límites esta contratación de esta empresa auditora internacional. El Consejo Nacional Electoral por unanimidad aprobó solicitar esta auditoría el 1 de abril. La registraduría hizo unos requerimientos que se le respondieron el 21 de abril. El 2 de mayo yo envié un oficio alertando del problema si no se contrataba a tiempo esta auditoría y pidiendo ese compromiso de Estado. El 4 de mayo la procuradora pues decide intervenir en el proceso y destina a la delegada de prevención de contratación de gestión pública para que interfiera en todo el proceso, y se convocan mesas de trabajo con la Procuraduría el 11 y el 19 de mayo. Luego nos llegó un requerimiento de esa misma Procuraduría de 12 páginas con 68 preguntas que se le respondieron muy juiciosamente por parte de la organización electoral en 35 folios. Y posteriormente, pues las firmas que estaban previstas para ser contratadas, la primera dijo que no, que era una firma alemana, y la segunda, pese a manifestar todo su interés, pues no alcanzó a acreditar todos los requisitos burocráticos que exige la legalidad colombiana. Ese compromiso de Estado nunca se dio. Realmente hubo muchos sectores interesados en que no se produjese la auditoría. Y hay sectores políticos, incluso expresidentes de la República, el presidente del Congreso, desarrollando una narrativa falsa y muy peligrosa de un fraude fraguado entre el software de Indra, el registrador, el pacto histórico, para que gane Gustavo Petro las elecciones fraudulentamente el próximo domingo. Esa narrativa no tiene ningún sustento probatorio, pero desestabiliza el país y genera la expectativa de violencia. Y mi reclamo ha sido justamente el de llamar la atención de que estas personas que han ejercido altas responsabilidades en el Estado o la ejercen, pues asuman la responsabilidad que tienen frente a la nación colombiana. Desde la organización electoral queríamos esa auditoría pues para asegurar justamente que hay un interés concreto de la organización electoral para evitar cualquier rumor de ese fraude. Por eso invito a esas fuerzas políticas que están diciendo que habrá fraude el domingo, que nombren sus auditores de sistemas, que los hagan trabajar. Hoy se congelan los software de todo este proceso, que los revisen, porque el Consejo Nacional Electoral les pidió la resolución 1707 de 2019 que les faculta para poder revisar todos los software del proceso electoral, y también a los partidos para que asuman el nombrar sus testigos electorales y que el domingo sea una fiesta democrática en Colombia. También pudimos hablar con Alejandro Rusconi, quien es, por otro lado, uno de los observadores internacionales que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral a estas elecciones y quien Migración Colombia no dejó ingresar al país sin explicarle los motivos. Simplemente le enviaron un correo y cuando él fue a tomar el avión en Argentina, pues no lo dejaron venir en ese vuelo de Avianca. Junto a él son 3 más los observadores internacionales que han denunciado a través de sus redes sociales y a través de las diferentes organizaciones que los invitaron, la Misión de Observación Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que sin mayores explicaciones pues no se les permitió el ingreso al país. Soy Alejandro Javier Rusconi, abogado, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, miembro de la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina, y del Foro de Sao Paulo. Quiero informar acerca de los hechos acontecidos en la madrugada de hoy. En el mes de abril recibí una invitación para participar de la misión de observación internacional en las elecciones presidenciales de Colombia que tendrán lugar el próximo domingo. Habiendo cumplido con todas las formalidades y requisitos correspondientes, en la madrugada del día de la fecha me presenté en el aeropuerto de Ezeiza. Al intentar abordar el vuelo de Avianca con destino a Bogotá, se me informa que debido a un mail enviado por Migraciones de Colombia, se sugiere no permitirme abordar. Ante esta situación, es necesario dejar en claro que no existe ningún impedimento que justifique la negativa de mi ingreso a ese país y que me impidan cumplir las tareas para las cuales fui convocado. Las misiones de observación internacional son necesarias y contribuyen a garantizar la transparencia de los procesos electorales y fortalecer la democracia. Agradezco profundamente a todas y a todos los que me han expresado su solidaridad y preocupación.
Ante esta arbitrariedad hago un llamado al gobierno de Colombia a rectificar su postura y que se me permita el ingreso a dicho país. Bueno, hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que este martes vamos a sacar otro episodio, un especial, evaluando las predicciones hechas y haciendo lectura del resultado de las votaciones del domingo 29 de mayo. Recuerden también que nada de lo que pasa en Capital Sonoro, que es mucho, podría pasar sin la producción de María Alejandra Cuestas, o sin la investigación de Juan Pablo Conto, o sin la edición de Cian Bernardo González. A todos ellos siempre muchísimas gracias. Recuerden también que somos comunicación pública, es decir, que no tienen que financiarnos, no tenemos un paywall, ni un muro de pagos, ni tenemos tampoco un sistema de suscripciones, nada de eso tenemos, y les agradecemos si han pensado en hacerlo alguna vez, pero en cambio queremos pedirles que nos recomienden, que por favor nos pongan en sus redes sociales, en sus historias de Instagram, que nos recomienden en sus chats familiares, en sus cuentas de Twitter, en Facebook, en Friendster, en High Five, en Flickr, en MySpace y también en otras redes como decir, no sé, TikTok. El caso es, necesitamos que crezca la comunidad y la conversación en torno a Capital Político para que más gente conozca nuestro trabajo. Muchísimas gracias y nos oímos en el episodio especial de este martes 31 de mayo. Capital Sonoro.